Pues bueno, les comentaba que íbamos a platicar en unos instantes con Gustavo de Hoyos. Él es el fundador de Sí por México, expresidente de la Coparmex, hablando sobre pues esta decisión que se toma hoy en el Senado de la República, en la cual pues bueno se dictamina que se regresa esta propuesta de pues, mantener al ejército en las calles hasta 2028. Se regresa nuevamente, es decir, se vota, se toma una decisión importante en el Senado mexicano respecto a la militarización de la Guardia Nacional, de la policía que está cuidando las calles de nuestro país. Y pues bueno, vamos a ahondar más de este tema. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Tenemos por ahí a Gustavo? Gustavo, ¿nos escuchas? Sí, te escucho muy bien, Paul. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Efectivamente, Paul, un día muy importante. Me atrevo a decir que es un día en el cual la principal triunfadora fue la sociedad civil. Y lo digo de esta manera, Paul, porque en los últimos días hubo un gran reclamo de muchas organizaciones que estuvieron señalándoles de manera individual y en grupo a las y los senadores de la oposición la importancia de preservar primero la congruencia y segundo de apostarle a un modelo de seguridad pública de orientación civil. Este falso debate al cual se nos quiso conducir por el oficialismo en el sentido de que si no se apoyaba al ejército se quería que siguiera la inseguridad, afortunadamente se pudo superar y me parece que hoy las y los senadores nos han dado un ejemplo importante de por qué tenemos un régimen republicano, por qué tiene que haber división de poderes, por qué es importante que funcione en este tipo de asuntos el sistema de pesos y contrapesos. Y si bien es cierto, Paul, que la decisión de hoy no es definitiva, porque el dictamen, como bien apuntabas en la introducción, no fue votado, sino que se regresó, se subió a lo que le llaman la congeladora por lo pronto. Hay 10 días más en los cuales, de nueva cuenta, la mayoría que encabeza Morena lo podría someter a la votación en el Pleno, pero es evidente, es claro, esto es una consecuencia de que no contaban con la mayoría calificada de 2/3 partes de los senadores presentes y por eso es que no sometieron el dictamen a votación. Creo que es un triunfo, hay que aquilatarlo como tal, un triunfo más allá del tema de la propuesta intrínseca, más allá de si se está a favor o no de la ampliación del plazo en el cual los militares tienen el control de la seguridad pública. Lo más importante que es un triunfo de la ciudadanía en su papel de exigencia a nuestros legisladores, Paul. Yo creo que es histórico, Gustavo, la decisión, porque a mí me llama la atención dos cosas. La primera es, durante campaña siempre se habló, previo a que tomara el poder ejecutivo Andrés Manuel, que el ejército no debería de estar en las calles, ¿no? Ellos siempre abogaron de que deberían regresar a los cuarteles, que las administraciones anteriores que habían utilizado el ejército para la seguridad civil era un gran error y de pronto llega la actual administración y todo lo que había dicho en campaña, pues parece ser que se les olvidó y de pronto querían ampliar hasta 2028 que los militares estuvieran en las calles. Y segundo, pues como dicen, zapatero a su zapato, ¿no, Gustavo? O sea, el ejército es para protección del país, pero no para la protección civil. Y si está faltando una profesionalización en el tema de la seguridad pública, pues hay que buscar algo, porque ya vimos que este modelo de abrazos no balazos, pues no está funcionando y hoy hay un caso importantísimo en Veracruz, donde matan a una subdirectora de una primaria y como dicen, pues esta es pues las consecuencias de todo lo que estamos viendo en el mal trabajo que se ha hecho en seguridad pública, Gustavo. Coincidiendo contigo plenamente, Paul, en la reflexión, déjame abonar algunos elementos. Primero, efectivamente, la propuesta del que fuera candidato López Obrador y su movimiento, de muchos de quienes lo apoyaron en la votación de 2018, era justamente para evitar que se prolongara el modelo militarista. Si alguien criticó por muchos años esta presencia omnipresente, déjame decirlo así, de las Fuerzas Armadas en la seguridad, fue justamente el hoy presidente López Obrador. Ha dicho recientemente que cambió de opinión. Yo creo que es un error ese cambio de opinión y lo digo por varias razones. Primero, porque es claro que en este gobierno y en los anteriores
apostarle todo al ejército como si fuera la panacea para resolver los problemas de seguridad pública ha sido claramente un fracaso, y ese fracaso se ha agudizado en esta administración. Segundo, porque no podemos apostarle en definitiva, en el largo plazo, que una situación extraordinaria, que fue lo que se autorizó finalmente en 2019, con plazo de fenecer hasta el 24, que fue la preeminencia de las autoridades militares en la Comisión de Seguridad, se vuelva permanente hasta 2028. Cuando poderes extraordinarios se vuelven ordinarios, esto nos lleva a la autocracia, nos lleva incluso en casos extremos a la dictadura. Y además la evidencia nos muestra con toda claridad que lo único que se ha logrado es que el propio gobierno federal, gobernadores y gobernadoras, en muchos casos los alcaldes y alcaldesas, se hayan replegado esta responsabilidad fundamental que tienen de construir, mantener, profesionalizar y equipar a las policías locales y estatales. Se dijo en su momento que esto era transitorio, pero ni en la asignación del presupuesto federal, ni mucho menos en la ejecución, se ve que este plazo que se amplió haya ayudado a mejorar las corporaciones policiales. Entonces, si nos vamos hasta 2028, lo único que va a ocurrir, Paul, es que tendremos un plazo todavía mayor de abandono por parte de quienes tienen que hacerse cargo, que son gobernadores, alcaldes y alcaldesas. Ahora, no puedo dejar de mencionar, porque aunque tenemos todos nosotros, y así se lo han ganado año con año, día con día, un gran reconocimiento a los soldados, a los marinos, a sus oficiales, a sus generales, a sus almirantes, no le conviene a ninguna democracia, mucho menos a la mexicana, apostarle al militarismo. Paul, si algo distinguió a México en las últimas décadas es que mientras que nuestro subcontinente latinoamericano estaba sumido en el control de dictaduras, algunas de izquierda, algunas de derechas, todas ellas opresivas, todas ellas violatorias de derechos humanos, lo que no le puede pasar a México es dar un brinco al pasado y apostarle a algo que nunca hemos tenido. Si es que la apuesta que hoy triunfó, me parece que hay que decirlo con esa claridad, Paul, es la apuesta por el civilismo. Enhorabuena por las y los senadores que se mantuvieron firmes en sus convicciones, y yo creo que tenemos que estar muy atentos en los próximos días, porque podría ser el caso de que la propuesta de nueva cuenta se plantee. Hay 10 días para ello, y tenemos que estar vigilantes para que esto no vaya a ocurrir y que tengamos un albazo. Claro, a mí lo que me extraña mucho, Gustavo, es que de pronto parece que no tenemos memoria histórica, ¿no? Y de pronto se nos olvida qué ha pasado con los temas de las militarizaciones en otros países, y me voy al caso de Nicaragua, y me voy al caso de El Salvador, y me voy al caso de Colombia, y todo lo que ha sucedido a lo largo de Honduras, por ejemplo, que en algunos de estos países sigue habiendo pues una policía militar, sigue habiendo la militarización del gobierno, y me llama la atención que no existe esta memoria histórica de pronto de la gente, y sobre todo de funcionarios públicos, como es el caso de todos el equipo de Morena, que parece que no tienen memoria histórica y no recuerdan lo que ha pasado cuando se militariza un país, Gustavo. Nada más claro como bandera de las izquierdas en América Latina durante las últimas décadas, que es lograr superar, a veces con millones de vidas, con grandes luchas, las dictaduras opresivas que experimentaron países tan grandes como Brasil, como Chile. Argentina, como Chile, y podemos seguir la historia, y prácticamente todos los países de Latinoamérica, con excepción de Costa Rica, tuvieron que dar mucha sangre a sus habitantes para poder superar esta realidad. A ver, tenemos un gran ejército en México, tenemos una gran marina también, se han ganado a pulso nuestro respeto en la defensa de la soberanía, en la ayuda a los desastres naturales, en el combate cuando ha sido indispensable para el narcotráfico, pero no queremos que todas las actividades importantes del país, como hoy ocurre, desde la construcción y operación de aeropuertos, desde la operación de las aduanas, desde la construcción de sucursales bancarias, y así por seguir la lista de tareas que son natural y esencialmente civiles y que paulatinamente se están trasladando a las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar el día de mañana, Paul? Que cualquier cosa que salga mal
cómodamente el gobierno va a decir, véanselas o échenle la culpa a los soldados y a los marinos. Y no podemos permitir que una institución que está por arriba de las veleidades políticas, que es símbolo de unión, de identidad nacional, el día de mañana, como ya ocurrido de manera peligrosa con los últimos discursos del secretario de Defensa Nacional, se vuelva parte de un proyecto político ideológico. Me parece que es fundamental salvaguardar la credibilidad, la independencia de estas grandes instituciones del país. Y ya nada más para cerrar, mi querido Gustavo, que pues se gana, digamos, una segunda, digamos, gana la sociedad en una segunda opción, porque además de que también se echó para atrás esta contrarreforma energética que se esperaba, que tampoco pasó en el Congreso, pues hoy se echa para atrás también esta opción de que los militares se quedan hasta 2028. Efectivamente, Paul, mira, cuando varias organizaciones en 2020 convocamos a partidos que habían sido adversarios históricos, al PRI, al PAN, al PRD, para conformar una gran coalición que derivó en Va por México. En ese momento señalamos que había muchos agravios con esos partidos y también muchas preocupaciones por la mala gestión del gobierno, pero lo que a muchos nos convenció era la importancia de que en México funcionara el sistema de pesos y contrapesos. Así es. Primero, que no fuera una sola fuerza política la que tuviera el control absoluto del país, y por otro lado, que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada cual cumpliera con su función. Si algo tenemos hoy que celebrar, más allá, Paul, de la opinión que cada uno en la audiencia pueda tener en favor o en contra de esta medida, si algo creo que nos debemos de estar muy satisfechos es que estos equilibrios que se lograron con la elección de la Cámara de Diputados, con el desempeño de los senadores, es que cuando son temas de este calado, esta importancia, cuando se trata de una reforma constitucional, si no se tiene la capacidad de lograr una mayoría cualificada, lo que significa es que la Constitución no debe moverse. Por eso es una Constitución y hay que celebrar que tengamos dos cámaras. A veces un dique se logra superar por la propuesta del gobierno en turno, pero qué bueno que en este caso hay un Senado de la República que ha sido un dique de contención efectivo. Así es que lo que nos tiene que unir, Paul, para terminar, es apostarle a los contrapesos, apostarle a la diversidad y apostarle a que el régimen republicano de división de poderes siga funcionando. Gustavo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, por salud.